estructural a los estados modernos, al capitalismo, a las constituciones liberales y otras de corte conservador, todo lo cual se convirtió en las influencias externas de la revolución independentista. Pasamos a los siguientes síntomas. La violencia pronto se desatará, pues a todo lo antes dicho se sumaron los acontecimientos de 1808, es decir, la invasión napoleónica a España y con ella la usurpación del trono a Carlos IV y a Fernando VII, quedando acéfala la monarquía de España y como consecuencia también sus diversos virreinatos en América, como el de la Nueva España. Napoleón I nombró a su hermano José Bonaparte rey de España y daba por hecho que sería reconocido en todos sus dominios. No sucedió como el emperador francés lo esperaba, pues el pueblo español se levantó en armas en contra del usurpador y en los virreinatos de América, como el de la Nueva España, comenzaron los alzamientos y las propuestas de autonomía temporal, en tanto Fernando VII pudiera retornar a España. Otras propuestas giraban en torno a la iniciación de luchar por la independencia, pues la inteligencia criolla, a través de los abogados Francisco Azcárate y Francisco Primo de Verdad, recordaban que en el derecho antiguo de Castilla se decía que en circunstancias de crisis política, como las de 1808, se podía hacer la elección libremente del gobernante provisional, en tanto se regularizaba la situación. Sin embargo, pronto, el 15 de septiembre de 1808, se suscitó el golpe de Estado que encabezó Gabriel de Yermo. Fue aprehendido el virrey José de Iturrigaray, con lo cual se desestabilizó el virreinato y se inició esta desestabilización, que era lo que menos quería la clase privilegiada. Entonces tenemos que circunstancias internas muy fuertes, la ideología del exterior viene a poner en crisis todo este imperio proyectado de España aquí en lo que es el virreinato. Este es una vista tomada de una geografía muy importante de García Cubas. Es muy interesante y en esta nos resume la situación del poder del virreinato y de España. ¿Y por qué este colorcito? O sea, ¿qué simboliza cada color? Bueno, cada color está proyectando las provincias más importantes de la época, en el momento en que se suscita, ¿sí? La última organización que se da, la organización política y la organización virreinal. Nos pasamos a la siguiente. Aquí, por ejemplo, este está tomado de Montenegro, que es un extraordinario pintor. Fíjense cómo representa las figuras de los criollos, de los españoles, los mulatos, los indios, los negros, pero al mismo tiempo a través de las figuras podemos leer, es decir, podemos interpretar no solamente españoles, sino lo que nos va diciendo ahí, virreyes, gobernadores, luego cómo viven, cómo visten, ¿sí? ¿Qué hacen los mestizos y mulatos? ¿Cuáles son sus actividades? Los indígenas y los esclavos, ¿sí? Entonces ahí está perfectamente tomado esta pintura, toma la esencia de las diferencias sociales en la Nueva España. Después de 1808 pasamos 2 años más tarde, el 16 de septiembre de 1810, en el pueblo de Dolores, el cura Miguel Hidalgo y Costilla encabezó la Revolución de Independencia.
De esa fecha a julio de 1811, Hidalgo y sus más cercanos colaboradores en el ámbito mismo de la Revolución Armada elaboraron un ideario político-social al cual se sumará el pensamiento y la acción de Morelos, ya que, como afirma el doctor Miguel León Portilla, la muerte de Hidalgo, lejos de apartarlo de la lucha, lo convirtió en caudillo principal de ella. Fue en Zitácuaro el lugar donde la Junta Gubernativa de América se estructuraba, 19 de agosto de 1811. Ya para entonces Hidalgo ya había sido ejecutado. Él fue ejecutado el 30 de julio del año de 1811. Esa junta la encabezaba el licenciado Ignacio López Rayón, quien también elaboró los principios constitucionales que no fueron aceptados por Morelos, de tal manera que para 1813, en el mes de septiembre, en Chilpancingo, se convierte Chilpancingo en la sede para establecer el primer Congreso de Anáhuac. Se dice, por ejemplo, que el movimiento de independencia se lanzó así nada más, que no tenía Hidalgo, ni Allende, ni Abasolo, ni ninguno de ellos un programa que seguir. Ustedes ya habrán podido darse cuenta, por lo poco que hayan leído, que, bueno, fueron descubiertos y se lanzan, pero sí tenían mentalmente una claridad de lo que deseaban. Es decir, deseaban que se acabara, que se pusiera fin al viejo régimen y se creara un nuevo gobierno con mayor justicia. Y poco a poco se va haciendo esto del Congreso de Chilpancingo en 1813, y lo anterior que les acabo de citar, la Junta de Zitácuaro, no fue sacada del bolsillo de ninguno, sino que ya venía el mismo Hidalgo pensando y en organizar un gobierno. Yo les dicté a ustedes a quienes dejó como responsables del gobierno Hidalgo, así que no lo desconocen. Es decir, que quiero yo que se den cuenta, que sí se deseaba organizar un nuevo gobierno diferente al que existía, y sobre todo no aceptar el gobierno que se impuso, que es el gobierno que impuso Napoleón Bonaparte. Entonces era un gobierno extranjero. Estaban luchando contra dos aspectos esenciales: lo de antaño y lo del presente, para lo de su presente, que era la invasión napoleónica. Ahora bien, hablamos de documentos, pero yo me pregunté, bueno, ¿y qué es un documento? Es el que yo manejo en el Archivo General de la Nación, es la historia documental que vemos, pero vamos, yo sé su importancia, pero vamos a buscar algunas definiciones de documento, porque si no, entonces pareciera que es eso, documento, algo frío, algo manuscrito que vemos y que leemos y que bueno, pero hasta ahí. Entonces, ahí, esa es otra parte de mi investigación. Sentimientos de la Nación, documento histórico, de la Revolución Insurgente hasta el botín de los realistas. Dice, acercarse al primer Congreso de Anáhuac es conocer el quehacer histórico de los insurgentes porque es lo que yo voy a hablar, 1813 y 1814, y que día a día lo fueron plasmando en manuscritos, es decir, la organización, las órdenes militares, y que día a día lo fueron plasmando en manuscritos de gran valía, como por ejemplo Sentimientos de la Nación. Para justificar esta breve intervención, se citan dos conceptos en torno al documento histórico, los cuales se tomaron de notas acerca del concepto y evolución del documento contemporáneo. Notas acerca del concepto y evolución del documento contemporáneo, escrito por el doctor José López Yepes. Este doctor José López Yepes es doctor y maestro de la Universidad Complutense de Madrid. Esto no lo dije en la plática, pero se lo digo a ustedes.
ahorita comento esto. Dice el doctor, el documento histórico, desde una perspectiva antropológica y cultural, se conceptualiza como una extensión o instrumento del ser humano para conservar y transmitir ideas, sentimientos, informaciones y una perspectiva histórico-jurídica en la medida en que el documento puede ser prueba fehaciente de la ocurrencia de un hecho histórico o jurídico. También afirma, los documentos históricos retienen el tiempo, son memoria constantemente viva del pasado y condicionan el porvenir a lo largo de las diversas interpretaciones que pueden experimentar en función de la persona, el espacio y el tiempo. Ahí está muy claro. Sentimientos de la Nación es eso. Es un documento en donde se proyecta la personalidad de alguien. Nos recuerda a Morelos, a Quintana Roo, a Bustamante, a toda esa gente que lo rodeó en ese momento. No es el papel frío, sino también, como dice el doctor Yepes, es una proyección de carácter histórico para retener, o se retiene, o se detiene ahí de alguna manera el tiempo a través de lo que se está haciendo. Entonces, eso es muy importante para que nosotros sepamos apreciar los documentos que tenemos y que si algún día, por alguna razón, van a algún archivo, bueno, sepan apreciar más todavía eso. El cura y caudillo José María Morelos y Pavón, una vez que tomó el puerto de Acapulco, abril de 1813, se trasladó en septiembre a la nueva ciudad de Chilpancingo, porque no era ciudad, era una zona común y corriente, pero le dieron la categoría de ciudad porque se eligió ese lugar para hacer el Congreso. Y ahí se estableció el Congreso Soberano de Anáhuac, para lo cual elaboró el reglamento compuesto por 59 artículos. Fíjense ustedes que, hurgando para ver cómo elaboraba yo esto, encontré que este reglamento, visto y analizado por juristas, es toda una teoría plasmada para crear un Estado-nación en México. O sea, esto es para que ustedes sepan apreciar lo que nuestros antepasados hicieron, llamémosle héroes o no héroes, ¿sí? Pero tenemos que saber apreciar todo esto, y solamente a través de análisis de diferentes especialistas es que nos podemos dar cuenta. Y nadie habló en esta época, en este momento, a nadie le llamó la atención el reglamento. Yo lo conocía, pero no sabía yo de la importancia que tiene desde ese punto de vista. ¿Por qué? Bueno, porque las herramientas que los historiadores o que yo tengo me sirven para analizar, pero no desde el punto jurídico, que es tan interesante. Entonces se establece Sentimientos de la Nación. El Congreso, elaboró el reglamento compuesto por 59 artículos, lo firmó el 11 de septiembre de 1813, y en cuanto a su contenido, el contenido del reglamento, Morelos expresó: sienta las bases operativas, administrativas y políticas de un nuevo gobierno que, puesto al frente de la nación, administre sus intereses, corrija los abusos y restablezca la autoridad o imperio de las leyes. Él también escribió Sentimientos de la Nación, documento signado o firmado el 14 de septiembre de 1813 en Chilpancingo. Consta de 23 puntos cuyo contenido, a decir del mismo Morelos, sería útil para que los congresistas redactaran una constitución con base en la igualdad y justicia social. Hoy ya se toma así como que consta de 23, pero yo les voy a explicar brevemente cómo se convirtieron, en lugar de 22, en 23.
Los documentos mencionados se escribieron al compás de la revolución insurgente y por ende pronto quedaron en poder de los realistas, pues sucedió que el 24 de febrero, estábamos diciendo 13 de septiembre de 1814, se inaugura el Congreso y se lee el documento Sentimientos de la Nación. Esto es en el mes de septiembre. Para febrero, que habían pasado unos cuantos meses, 24 de febrero de 1814, en Tlacotepec, Las Ánimas, actual estado de Guerrero, fueron atacados los revolucionarios por los realistas, que eran comandados por José Gabriel de Armijo, y se vieron precisados a abandonar el campamento y con los manuscritos como Sentimientos de la Nación que custodiaban los revolucionarios, y se convirtieron en el botín más preciado de los contrarrevolucionarios. Imagínense toda la insurgencia, toda la teoría, toda la revolución ideológica, pues cayó en manos de ellos. Armijo entregó ese valiosísimo material a Félix María Calleja, que era la máxima autoridad en ese momento, quien ordenó hacer, fíjense, de todos esos documentos, ordenó hacer 5 cuadernos, o sea, los desmembraron, tomando en cuenta los temas y la peligrosidad de los mismos. Él tenía un secretario llamado Patricio Humana. Entonces, a Patricio Humana, su secretario, Calleja le dio la responsabilidad de transcribir dicho material para enviar algunas copias a Madrid. El original y una copia se guardaron en el archivo de la Secretaría del Virreinato, la cual, esa secretaría, para 1823, cuando México ya tenía 2 años de ser independiente, se transformó en el Archivo General de la Nación. ¿Sí? Fíjense, entonces tuvo que pasar, ser un amanuense, y copió el manuscrito, los manuscritos los copió para enviar una copia a Madrid. Aquí, si ustedes se dan cuenta, ese es un biombo. Hasta hace unos años, los biombos no eran objeto de estudio, y desde hace que serán unos 10 años tal vez, sí, a través del biombo nosotros podemos darnos cuenta cómo aquellos que lo pintaron en la época del siglo XVIII, XIX, tal vez principios, podemos darnos cuenta de la manera de vestir de la época del estrato social más alto, ¿sí? Los colores y todo eso, y ahí está en el Museo Nacional de Historia. Quisiera ver el que sigue, de qué se trata. Ahí hay otra diferencia entre los hacendados, ¿sí? Y esta es una forma de vestir también de las mujeres, montan a caballo. Y se decía, por ejemplo, cuando la Revolución Mexicana sea narrada históricamente, se dice por Jesús Silva Gerson que los hacendados no podían recorrer a pie sus dominios, tenían que usar el caballo. Si el caballo no solamente era de placer para correr, para pasear, sino era un instrumento de trabajo. Muy bien, entonces ahora, ¿qué más pasó con estos documentos? Están custodiados, los copió Humana, los enviaron a Madrid, los originales los guardaron. Calleja consideró que el reglamento del Congreso de Anáhuac y Sentimientos de la Nación, es decir, lo leyó, que formaban parte del cuaderno número 2, eran la médula de la insurrección. Es decir, ahí estaba la riqueza, ahí estaba la verdadera revolución. Lo llamó en la médula de la insurrección y por ende de gran peligrosidad. 4 años más tarde, en 1818, ese cuaderno formó parte del expediente de la causa que se le seguía a Ignacio López Rayón, por lo cual se le denominó causa Rayón. Pues fíjense cómo van
cambiando, poniéndole el nombre como conviene a los intereses de ese momento. Y posteriormente, con ese título, se custodió en el Archivo General de la Nación. Se sabe que en 1850 el historiador e ideólogo conservador don Lucas Alamán consultó los manuscritos denominados Causa Rayón, los que acabamos de mencionar, pues en ese entonces se escribía el tercer volumen de su Historia de México. Ahora, ¿cómo es que estos documentos se van a llamar manuscritos Cárdenas? Ignacio Rayón, hijo, ocupó la dirección del Archivo General de la Nación y en 1856 utilizó los manuscritos originales para escribir un artículo biográfico apologético a su señor padre, el licenciado Ignacio López Rayón. Es decir, va a escribir una defensa del comportamiento histórico de su padre y usa esos documentos. Y dice, en los años 70 del siglo decimonónico, los documentos originales ya no se encontraban en el Archivo General de la Nación. Años más tarde, al historiador Luis Chávez Orozco le fueron vendidos los originales por algún descendiente de Ignacio Rayón. En 1937, don Luis Chávez Orozco, subsecretario de Educación Pública entonces, obsequió los originales al entonces presidente de México, general Lázaro Cárdenas. Hasta 1965, el doctor Antonio Martínez Báez tuvo la oportunidad de analizar dichos manuscritos. Afirmó que el documento Sentimientos de la Nación era el original, es decir, el que había leído Rosáins ante los congresistas. En septiembre de 1813 lo leyó. Fue hasta 1982, es decir, en el siglo XX, cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que vive todavía, hizo entrega del expediente original al Archivo General de la Nación. Entonces, fíjense ustedes cómo fue tratando de conservarse, cómo el hijo de Rayón se lo llevó, se lo robó del archivo, ¿sí? Y después se lo venden a Luis Chávez Orozco, el historiador, y él dice, pues no, aquí está, y lo entrega, pero hasta lo entrega al general Lázaro Cárdenas, padre de este señor que acabamos de mencionar, Cuauhtémoc Cárdenas, y no será hasta los años 80 del siglo XX cuando él dice, aquí está el manuscrito. Le pasamos. Así tenemos que, ahí está el manuscrito. El expediente denominado Manuscritos Cárdenas está formado por los documentos de relevancia histórica de la lucha por la independencia de México en el contexto de la realización del primer Congreso de Anáhuac, la proclamación de Sentimientos de la Nación del 13 y 14 de septiembre de 1813, respectivamente. También contiene otros elementos, más otros documentos, ¿sí? Otros documentos que contiene el manuscrito Cárdenas son, les voy a dar un ejemplo porque es muy largo, son acta de la sesión preinaugural del Congreso de Chilpancingo, discursos inaugural del Congreso de Chilpancingo, Sentimientos de la Nación, acta de la elección por el Congreso como generalísimo encargado del Poder Ejecutivo a Morelos, etc. Sentimientos de la Nación, documento original con tachaduras y agregados. Bueno, esto nada más les voy a decir que dice don Ernesto Leguán que, a ver, vemos qué es lo que hay en el otro, por favor, a ver, por si no es el último. Chilpancingo, ahí está el lugar. A ver, seguimos, sí. Esa es la catedral, hoy así se llama, sí, siempre se llamó Asunción de María, en donde se hizo el Congreso. Pasamos. Sentimientos de la Nación, creo que ese es el último. A ver, vea si es el último. Bueno, ahí está, aquí nos quedamos, ¿sí? Es decir, son 22 hasta donde está la firma de Morelos, pero después se agrega el número 23. Aquí la duda de los historiadores era de si los mismos insurgentes
habían hecho o no una copia. Sin embargo, llegan a la conclusión de que el documento que tiene los 23 puntos es el documento real, el que lee esta persona. Entonces también en eso se hacen y se escriben cosas, pero bueno, esto es más especializado como para los paleógrafos. Entonces ya, hasta ahí nada más que ustedes sepan esto. Ahora sí, para finalizar, 3 puntos de vista en torno a sentimientos de la nación. Eso sí lo tienen que escribir, por lo menos el nombre del autor. José Valero Silva, era un historiador fallecido ya. José Valero Silva dice: en los sentimientos de la nación, Morelos expuso en forma ordenada y sintética la plataforma de sus ideas políticas y sociales. Y lo único que nos dice, miren, este es verdaderamente la plataforma de toda la ideología de Morelos, y se hizo así. Bueno, esa es la opinión. El otro lo escriben, por favor, Rodrigo Guerra López. ¿Cómo? Rodrigo Guerra López. De manera relativa, pero real, el presente, dice él, es el lugar donde el pasado sigue existiendo como pasado y el futuro se encuentra como preanunciado. Morelos, luego de la toma de Acapulco, el 6 de abril de 1813, publica el periódico El Correo Americano del Sur, en el que después de muchos meses de lucha armada, afronta el reto de la lucha de las ideas. Es en esos mismos días en los que emerge una reflexión brevísima, si se quiere, pero potente en su intención y su perspectiva. Esa reflexión será expuesta el día 14 de septiembre de 1813 en el marco del Congreso de Chilpancingo. Eso es lo más importante que yo quiero darles. Por último, Miguel León Portilla dice: en el primer apartado, de manera clara y contundente, proclama por vez primera la independencia de México. Dice: es verdad que a pesar de las amenazas, fíjense, aquí se trae, se usa esta cosa tan importante que debemos manejar nosotros y ustedes, porque si no, por eso es aburrida la historia. Y por eso se pregunta: ¿y cuándo nació Hidalgo? ¿Y cuándo murió Morelos? ¿Y cuándo no sé qué? Cuando realmente eso pues no es tan importante. Lo que importa es qué es lo que podemos comparar con el futuro, con el presente o con el digamos, con la historia inmediata después de que suceden las cosas. ¿Cómo podemos correlacionar? ¿Cómo podemos encontrar aportaciones si es que las hay? ¿O cómo podemos retomar cosas? Y ese es un ejemplo de ello. Dice, es verdad que a pesar de las amenazas contra nuestra independencia en 1847-48, con la invasión norteamericana, y en 1862 y años siguientes con la perpetrada por Francia, México logró preservar su soberanía. Dice, hoy, él está hablando casi a fines del siglo XX, dice, hoy, sin embargo, existen otras sutiles amenazas de las que importa tomar plena conciencia. Y se pregunta el doctor, ¿no es un riesgo la presencia de grandes corporaciones extranjeras y transnacionales que están al acecho para adquirir y controlar elementos, recursos naturales y la concesión de créditos que aumentan a cifras estratosféricas la deuda externa y agotan al país con la enorme carga que implica el servicio de la misma? Preocupantes son también los intentos de adueñarse de los energéticos. Atendamos a otros puntos de los sentimientos de la nación. Uno es el referente a la división de poderes, el legislativo, ejecutivo. Bueno, eso está bien. ¿Y qué decir de las leyes que, según lo expresó el mismo siervo de la nación, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre que mejore sus costumbres, alejando la rapiña y el hurto? ¿Habrá alguien
que se atreva a decir que en México se han abatido los contrastes entre la opulencia de unos pocos y la indigencia de la mayoría? ¿Se han elevado los salarios de modo que pueda hablarse de una auténtica mejoría resultado de una verdadera justicia distributiva? ¿Han desaparecido la rapiña y el hurto a los que se suma la inseguridad pública? Moreno señaló, no estoy viendo el reloj si queda un minuto. Moreno señaló la meta, ni modo, cuando ustedes llegan tarde yo no digo nada. Sigue siendo en esto un faro. ¿Cuándo nos acercaremos realmente a lo que él y todos deseamos? Ya se pueden retirar. Ya, así ya. ¿Eh? Sí, ya, retírense. ¿Lo pagas al primero, porfis? Gracias. Entonces,